Un experimentador de Texas describe sus encuentros y posible abducción en su hogar por seres reptilianos a la edad de 8 años. La malevolencia que soportó quedó profundamente grabada en su psique. El siguiente relato me fue enviado. Cuando tenía 8 años, vivíamos en Houston, Texas, y vi reptilianos ahí cuando era niño. Fue la cosa más aterradora que he experimentado. La cantidad de miedo era peor que estar varado en el océano, en una noche sin luna, rodeado de tiburones. Me desperté en medio de la noche en mi habitación, desnudo, lo cual era raro porque cuando era niño siempre dormía con ropa interior y una camiseta. Recuerdo que sentí que algo estaba en la sala y se sentía muy malevolente. Corrí a la habitación de mis padres, que estaban profundamente dormidos, y gritaba y lloraba para que se despertaran, pero no reaccionaban por más que lo intentara. Solo me acurruqué hecho bolita entre ellos, esperando que lo que fuera que estaba en la sala se alejara. Casi había olvidado este recuerdo hasta el año 2000, cuando estaba viendo un documental sobre abducciones alienígenas y mostraban dibujos que niños pequeños habían hecho sobre sus experiencias con extraterrestres. Algunos de los dibujos de reptilianos hechos por los niños se parecían mucho a algunos de los dibujos que yo solía hacer de pequeño, y en ese instante recordé ese suceso. Tengo casi un recuerdo completo desde los 3 años, tal vez algo antes. Estaba muy interesado en los dinosaurios y conocía casi todos sus nombres y hasta cómo se comportaban. Recuerdo aprender a dibujar y escribir, y podía hacerlo con ambas manos porque no estaba seguro si quería ser diestro o zurdo. Los dibujos de dinosaurios que hacía parecían hechos por adultos. Siempre fui muy artístico también, así que la mayoría de los dinosaurios estaban dibujados correctamente. Pero algunos de los dibujos que hacía tenían cabezas humanoides con aspecto maligno, con dientes afilados, espinas en la cabeza y ojos rojos. Esto me parecía divertido y me hacía reír, y me preguntaba por qué dibujaba algunos dinosaurios de esa manera, porque sabía que no se veían así. Pero después de ver esos dibujos de otros niños, recordé casi todo. Todo menos la imagen real en mi mente de cómo se veían. Pero recordé el miedo, el olor y los dibujos que hacía. Eran ellos. También pasé por una depresión fuerte de 20 años que no podía superar sin importar lo que intentara. Muchos abducidos tienen problemas de depresión, casi como si estas criaturas cosecharan la parte feliz de nuestra fuerza vital, para después arrancarla como una hoja de lechuga y luego comerla. Esto habría sucedido entre 1983 y 1984. Siempre he creído en la vida inteligente en el espacio. Siempre he creído en las historias que la gente cuenta sobre ser abducidos o tener contacto de una forma u otra. Siempre he vivido en la ciudad, así que nunca he estado en un lugar donde se pueda ver el cielo nocturno en todo su esplendor. Recientemente me mudé al campo, en mi estado. Todas las noches salgo y admiro las estrellas cuando se oscurece y me quedo fumando mi último cigarrillo antes de acostarme. Alrededor del tercer o cuarto día en mi nueva casa, comencé a ver objetos de colores extraños sobre el techo, pero en las estrellas. Le pedía a mi novio que los identificara cada vez que los veía, y generalmente se podían explicar, así que nunca le di mucha importancia. No fue hasta el jueves por la noche que realmente experimenté algunas cosas extrañas. Cuando comenzó a oscurecer, vi 2 destellos de luz que solo aparecieron en la esquina de la ventana y no iluminaron nada. Luego, en mi último cigarrillo, mi novio y yo notamos que había un objeto de color extraño volando en un patrón aleatorio. No recuerdo nada de los últimos minutos después de eso. Solo tengo presente que nos estábamos preparando para dormir y vi un destello de luz bajo la puerta y escuché pasos y movimiento en la sala.
después de que algo pesado golpeó la puerta principal. Cuando revisamos, no había nadie y el gato estaba dormido. Esa noche tuve sueños extraños sobre lo que ahora conozco como los grises. He hecho contacto por primera vez. ¿Qué debo hacer para mantenerlos alejados de mí? Estaba profundamente dormido cuando comencé a escuchar una voz que empezó a despertarme. La voz sonaba exactamente como E.T., el de la película hecha en 1982. Incluso cuando estaba escuchando la voz, con los ojos aún cerrados, simplemente asumí que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Mi perro duerme fuera de la puerta de mi habitación todas las noches, y él es la única razón por la que pienso que no fue solo un sueño. Después de unos 2 segundos de escuchar la extraña voz, mi perro soltó un ladrido muy fuerte, de alerta, justo en mi puerta. Estaba en modo de guardia al 100%, y en ese momento me di cuenta de que la extraña voz que estaba escuchando no era un sueño, ya que mi perro también la estaba oyendo. Su ladrido fue fuerte y agresivo, solo un único ladrido. Es un presa canario muy grande, con un ladrido muy fuerte. En ese momento estaba completamente despierto y la voz había cesado. Si mi perro no hubiera ladrado, habría seguido pensando que todo era un sueño. Una cosa es segura, mi perro escuchó lo mismo que yo, pero no tengo idea de qué era. Fuera lo que fuese, estaba en el segundo piso, con nosotros. Si hubiera escuchado algo en el primer piso, habría bajado corriendo las escaleras para investigarlo. No estoy bromeando cuando digo que sonaba como E.T., el de la película, pero sin palabras en inglés distinguibles. Muy extraño. Una noche, cuando tenía entre 7 u 8 años, mis 3 primos y yo estábamos jugando en la escalera. Mi primo mayor y yo estábamos hablando cuando miramos por la ventana de la escalera y vimos algo parecido a un ovni que tenía el tamaño de mi apartamento y empezó a alejarse volando. Así que corrí a la habitación de mis padres y salí al balcón, donde vi desaparecer el ovni de mi vista. Originalmente pensé que había tenido un falso recuerdo, hasta que le pregunté a mi primo mayor y él dijo que recordaba el avistamiento. Así que supongo que no fue un falso recuerdo. Aún me confunde por qué parecía una combinación entre un globo aerostático y un avión, y por qué estaba tan cerca de mi apartamento. Algo raro está pasando. En marzo de 2010, llamé a un lector que me había contactado previamente y quería discutir un incidente sobre el que había escrito su difunto padre. Después de una larga conversación y varios correos electrónicos, aceptó enviarme el texto. Este sigue siendo, sin lugar a dudas, uno de los relatos más extraños que he leído, aunque me intrigaron las posibles implicaciones. Hola, mi nombre es Ken y soy lector de tu blog. Me gustaría compartir un encuentro perturbador sobre el que escribió mi padre. Falleció el año pasado y había guardado un diario que encontré en su caja fuerte. Había una hoja de papel separada, doblada con un sobre y colocada en el diario. Sospecho que era una carta que había planeado enviar en algún momento. Estaba fechada el 25 de octubre de 2002, aunque no tenía destinatario. Para entonces, nos habíamos mudado a Arizona. Mi madre dijo que mi padre afirmaba haber tenido un encuentro personal aterrador, pero nunca le contó los detalles. Mi padre era un hombre muy serio, reservado y devoto, que no se entregaba a la bebida ni a otros vicios. Debido a su sinceridad, mi madre y yo creemos que esta historia es verdadera. El siguiente texto estaba en la carta. Estimado señor, en el verano de 1996,
Vivía con mi familia en el norte del condado de Orange, California. Mi esposa estaba visitando a unos parientes, así que decidí salir a comer algo. Acababa de terminar una cena tardía en un restaurante local y comencé a caminar por un estacionamiento vacío. Mientras caminaba, vi un objeto cuadrado iluminado que flotaba sobre mí. El ovni se acercó, pero no podía escuchar ningún sonido. También había una luz blanca pulsante en la parte inferior. Después de unos segundos, el objeto simplemente desapareció. Estaba atónito y me quedé ahí unos minutos preguntándome si el objeto volvería. Seguí caminando por el estacionamiento, llegando a la entrada en la parte trasera que daba al callejón. Mientras caminaba por el callejón bien iluminado, noté frente a mí una criatura extraña mirando a través de una hilera de setos. Dejé de caminar y me agaché detrás de un coche para que la criatura no pudiera verme. Me doy cuenta de que la descripción parecerá ridícula, pero esto es lo que presencié. La criatura medía entre 4 y 5 pies de altura y parecía algo frágil. Llevaba un traje azul claro, de una sola pieza, que tenía un aspecto iridiscente. Usaba botas negras altas que parecían brillar desde la parte inferior. Su cara tenía una barbilla bien pronunciada, ojos redondos y pequeños, agujeros donde deberían estar las orejas y una gran cabeza calva. Mientras observaba, la criatura parecía tener dificultades para caminar. Seguí observando mientras miraba alrededor de los setos y en un cubo de basura. Luego desapareció detrás de un garage. Después de unos segundos, escuché extraños sonidos de estallidos. Seguí agachado junto al coche preguntándome si la criatura volvería. Después de unos minutos, mi curiosidad pudo más que yo, así que me levanté y comencé a caminar lentamente en dirección al garage. A medida que me acercaba, una criatura alta y peluda parecida a un simio emergió de detrás del garage hacia el callejón, mientras me miraba directamente. Estaba atónito cuando mis piernas cedieron y caí al suelo, horrorizado. No llevaba ropa, tenía brazos grandes y largos, cubiertos de pelo, y ojos rojos brillantes. Extrañamente, esta cosa no parecía sólida. Era casi como un fantasma o un holograma. Emitió algunos gruñidos, se dio la vuelta y comenzó a correr por el callejón hacia el bosque que estaba al final. Cuando llegué a casa, me di cuenta de que mi caminata y el encuentro en el camino duraron más de 2 horas, aunque la distancia entre el restaurante y mi casa era solo de unas pocas cuadras. Me pregunté si debía reportar el incidente, pero pensé que era demasiado ridículo y que nadie me creería de todas formas. Más tarde, conté mi historia a mi pastor y a un amigo en la iglesia, pero ambos se negaron a tomarla en serio. Volví al callejón varias veces para ver si podía encontrar alguna evidencia, por ejemplo, el traje azul claro y las botas, ya que estaba seguro de que esto era un evento metamórfico. Con los años comencé a preguntarme si esta criatura era en realidad un Bigfoot o Sasquatch. Nunca he oído ninguna conjetura de Bigfoot como un extraterrestre, pero supongo que es posible. ¿Puedes elaborar algo sobre mi experiencia? Por favor, reenvía copias a otros expertos si lo consideras apropiado. Agradecí a Ken por dar un paso adelante, aunque tenía varias preocupaciones sobre la publicación del relato de su padre. Ken preguntó si alguien tiene información sobre este evento, o específicamente, si su padre pudo haber contactado a alguien en referencia al evento, que se lo reenvíen. Cuando publiqué originalmente esta narración, recibí algunas consultas. También leí el relato durante un segmento en Beyond the Edge Radio y recibí opiniones de algunos oyentes. Hasta la fecha, sigue siendo una de las presentaciones de testigos más extrañas
que he recibido. Una mujer en Ohio me contactó acerca de una abducción alienígena que sufrió cuando era niña. 54 años después, experimentó otro incidente sobre el cual tenía preguntas. Un caso fascinante. Recibí el siguiente correo electrónico y luego hablé con la experimentadora por teléfono. Hola, señor Strickler. Le doy permiso para publicar mi incidente, pero no quiero que se divulgue ninguna información personal. Tuve un extraño incidente cuando era niña. Vivía en el sur de Florida. Nunca pude explicarlo y no quería que mi familia lo supiera. Involucró, creo, una abducción por seres alienígenas. No recuerdo los detalles, aparte de que me fui a la cama. Me levanté para ir al baño, pero no recuerdo haber vuelto a mi cama. Cuando desperté por la mañana, tenía un dolor en el cuello y un pequeño bulto en la base del cráneo. El dolor desapareció rápidamente, pero el pequeño bulto permaneció. Nunca se lo conté a mis padres y ellos nunca lo notaron. Ese incidente ocurrió hace 54 años. Ahora vivo en un municipio rural en el este de Ohio. Mi esposo y yo hemos vivido aquí por más de 40 años y somos muy conocidos en la comunidad. Mi esposo tiene un negocio y emplea a varios residentes del área. Hemos criado a 4 hijos y también somos abuelos. Hemos sido muy felices con nuestra vida. Esta pasada Nochebuena, estaba sola en casa durante el día. Mi esposo estaba en el trabajo y algunos de mis hijos y sus familias estaban visitando por las fiestas. Todos habían salido a visitar amigos y a hacer algunas compras, así que yo era la única en casa. Alrededor de la 1 p.m., decidí sentarme en la sala de estar a ver televisión. Había estado ocupada todo el día cocinando y haciendo algunas otras cosas, así que decidí tomar un descanso. Me senté en el sofá y encendí la televisión con el control remoto. Mientras cambiaba de canales, la televisión de repente se apagó. Pensé que accidentalmente la había apagado con el control remoto, pero no pude volver a encenderla. Me levanté y empecé a caminar hacia la televisión cuando todo se puso negro. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en el sofá. Mi cuello estaba muy adolorido y estaba acostada en el sofá completamente desnuda. Mi ropa estaba doblada cuidadosamente y colocada en la mesa de centro. Me vestí rápidamente y noté que la televisión estaba encendida y que la hora era 2:48 p.m. Me froté el cuello adolorido y noté que el pequeño bulto que había tenido durante 54 años había desaparecido. Fui al baño para mirar la parte de atrás de mi cuello con un espejo de mano. Había una cicatriz roja vertical de 2 pulgadas, donde antes estaba el pequeño bulto. Hoy, mi cuello ya no duele y la cicatriz ha sanado bien. Es apenas perceptible. Nunca le había contado a mi esposo sobre mi incidente de la niñez, pero ayer le expliqué todo. Él es muy abierto de mente y cree en los ovnis y otras cosas extrañas. También le conté a mi hijo mayor sobre ello, y él sugirió que lo contactara a usted. Creo que él lee sus artículos y que ha hablado con usted en el pasado. Mi hijo mayor cree que experimenté una abducción. De hecho, mi esposo está de acuerdo con él. Como mencioné antes, tiene mi permiso para publicar si se eliminan los detalles personales. He incluido mi información de contacto a continuación. Gracias. Una experimentadora británica me contactó sobre un encuentro que tuvo en casa con un reptiliano que la dejó paralizada durante la experiencia. Fue asaltada durante el encuentro. Recibí el siguiente relato. Me desperté una noche, hace varios años, en un estado que solo puedo explicar como un espasmo. Mi cuerpo estaba rígido.
No podía mover un músculo y sentía como si algo estuviera encima de mí. Luché por recuperar el movimiento de mi cuerpo. No podía girar la cabeza ni moverme en absoluto. Era como si estuviera luchando por recuperar el control de mi cuerpo. Después de unos momentos llenos de pánico, apenas podía mover los dedos, solo un poco. Entonces sentí que había algo más que un espasmo. Me sentía sucia y tocada. Era una sensación horrible desde lo más profundo de mí. Apenas podía mover los dedos de los pies muy ligeramente. Sentía que me sujetaban el cuello. Podía sentir que había algo encima de mí. Mis manos estaban a mi lado, pero sentía como si estuvieran alrededor de mi propio cuello, apretando con fuerza. Estaba usando todas mis fuerzas para liberarme de este estado espasmódico. Entonces, sentí algo respirando en mi oído izquierdo, el sonido de un gruñido justo al lado de mi oído. Luché por mover la cabeza hacia la izquierda, como liberándome de un estrangulamiento. Apenas podía ver el contorno de una cabeza grande y larga junto a mi propia cara. A medida que la sensación de espasmo comenzaba a desaparecer, un poco a la vez, pude distinguir que esta cosa encima de mí parecía un lagarto o tritón. Era como si se mezclara con todo lo que lo rodeaba, o tal vez fuera invisible. No estoy muy segura de cuál, pero pude verlo claramente a medida que pasaban los segundos. Era un reptiliano. Le gruñí, o eso creo. Mi mente y mi cuerpo dieron todo lo que pudieron para hacerlo. Le mostré los dientes y sentí que podía leer mi mente. Le estaba gritando y diciendo todo tipo de obscenidades. Me sentí violada y utilizada. Lo siguiente fue que rápidamente se apartó de mí y estaba de pie a un lado de la parte inferior de mi litera. Una luz entró a través del pequeño espacio en las cortinas. Había diferentes tonos de luz dorada que también tenían pequeñas partículas dentro, como polvo o pequeñas estrellas que se movían, como pequeñas luces brillantes. Esta criatura reptiliana medía unos 6 pies de altura. Podía sentir que estaba orgullosa o feliz consigo misma, tal vez ambas cosas. Traté de sentarme lo mejor que pude y a través de mi mente le volví a gritar. La criatura avanzó y entró en el haz de luz. A medida que lo hacía, los pies y las piernas desaparecieron en la luz. Cuanto más avanzaba la criatura hacia la ventana, más de ella desaparecía. Después de que se fue, me sentí relajada, pero aún podía sentir donde me había sujetado el cuello. Sentí que había sido horriblemente asaltada por este monstruo. Me desperté en un día soleado y brillante. Podía escuchar a mi madre abajo, lavando los platos y haciendo las tareas del hogar. Me quedé en mi cama y no moví un músculo. Repasé el incidente en mi mente nuevamente, y sí, aún podía sentir donde me habían sujetado el cuello. Sé que esto sucedió. Mi mente, corazón y alma saben que esto sucedió. Por más que intenté, no pude bajar corriendo a explicarle a mi madre sobre esto. ¿Quién me habría creído? ¿Cómo habrían manejado mis padres algo así? No sabía qué hacer. Desde esa noche, mi padrastro falleció. Le pregunté a mi madre si creía en extraterrestres u ovnis. Ella respondió que mi padrastro dijo una vez que vio un ovni cerca de Brighton mientras estaba en el mar en la década de 1960. Y juró que era un ovni, pero solo se lo contó a mi madre. Nunca le conté a mi madre sobre mi experiencia, ya que pensé que sería demasiado angustiante para ella escucharla. ¿Qué hago con mi historia? Me encantaría hacer algo al respecto. Podría ayudar a alguien, ya que estoy siendo muy honesta. Cosas como esta deberían divulgarse. Hay que encontrar una respuesta sobre por qué está sucediendo esto. Contacté a la experimentadora y nos correspondimos varias veces. Los detalles personales de este incidente permanecerán privados.
Casi 3 años después de haber capturado el metraje, finalmente conseguí que un productor lo revisara. Este no es el original, sino un video de otro video. La razón de esto es que el original fue grabado con un celular antiguo, en la oscuridad, a unos 25 o 27 metros de distancia. Grabarlo de cerca ayuda a mostrar el evento real. Sin embargo, está muy pixeleado, pero aún proporciona suficiente para ver la anomalía en cuestión. También hay 2 psicofonías, una a los 45 segundos a la derecha y otra a los 2 minutos con 5 segundos, donde se escucha una exhalación. Normalmente no me asusto, pero saber que alguien o algo estaba sobre mi hombro mirando conmigo es demasiado aterrador. No tengo explicación para el evento ni pude desacreditarlo. Sin embargo, he capturado algunos otros eventos interesantes. Esto es lo que el productor dijo después de revisar el metraje. Es una pieza de metraje fascinante. Tengo más preguntas que respuestas. Ok, explica mucho sobre el metraje. Estás grabando a través de una ventana que refleja la luz. Además, el teléfono no está equipado para capturar imágenes nocturnas a esa distancia. Dijiste que aproximadamente 25 metros. Además, estás grabando contra el telón de fondo de una calle pública con tráfico. Todo tipo de problemas para controlar la luz. Si no es un poste de cerca con uno de tus vecinos disparando una luz láser contra él, entonces parece un rayo de luz directamente arriba, iluminando hacia abajo con segmentos separados, brillando muy intensamente dentro del rayo. Extremadamente extraño. Mi otro comentario es que parecía mecánico, nada orgánico. Tal vez una sonda. En cualquier caso, muy raro. No me estoy riendo de ti en absoluto. Tienes algo muy extraño sucediendo ahí. Voces, luces, esa llama que aparece en tu casa y desaparece. Tomando todo junto, se resume en un evento extremadamente raro. I mean, look how bright that is. And then it goes down. Like you flip the switch. Try to zoom in a little bit so you can see how it seems to be. I know it looks like the video is doing that it's pixelating, but it really isn't. That thing's illuminating. And how do you explain the light switching? So hubby is going to go out with his phone tonight because it was suggested that it could have been somebody with a cell phone. But I fail to understand why, if it was somebody with a cell phone, why you'd even see him. Why is that stick thing there? And you will see some parts where a shadow goes in front of it when it disappears. I actually should have brought that to your... Oh, right there. Do you see that? Right there. I'm not even standing there. I'm on the couch, laying down. So this is all going on without my knowledge. And I see nothing when I look out the window. And gone. And there's no cars. There's no reflection. And then
I'm complaining about the smell of the dog food. And then it's a tiny light. Gone. Oh. Hi. And that's it. Personalmente, he tenido múltiples experiencias absolutamente verdaderas. Es decir, estaba completamente despierto. No podían atribuirse a sueños o algo así. Hasta que tenía 16 años y luego, de la nada, desaparecieron. Suena raro, pero realmente me molestó y aún me incomoda hasta el día de hoy. Esto se debe principalmente a que las experiencias traumáticas, que eran muy similares a han pasado unos años, tengo la sensación de que me toca una visita. Cesaron de repente, como si hubieran decidido que estaban terminadas, y ni siquiera recibí un adiós. No hubo sentido de cierre sobre para qué demonios me estaban visitando, y también se eliminó un sentido de conexión. Me di cuenta de que siempre había un intervalo de 2 años, y se convirtió en algo en lo que podía contar que ocurriría. Dicho esto, las experiencias no eran secuencias largas de caminatas, charlas o hacer amigos. Eran definitivamente hostiles y solo era consciente de algo saliendo mal por unos momentos antes de desmayarme. Ahora sé que sueno como si hubiera tenido cientos de encuentros, pero en realidad fueron solo 4 experiencias con intervalos de 2 años. La primera a los 9, la segunda a los 11 y la tercera a los 13 años. Y la última, que curiosamente tuvo un intervalo de 3 años en lugar de 2. Al leer esto, suena increíblemente loco y delirante, pero perseveraré y publicaré de todos modos. Tengo curiosidad por saber si alguien aquí ha tenido una experiencia similar, de ser objeto de atención cuando era joven, pero completamente ignorado después de haber crecido un poco. Puedo describir cada experiencia si alguien está interesado, pero también tengo la otra parte que debo explicar. De hecho, se relaciona con la visita final de manera curiosa. Supongo que podrías considerar esto como una precuela de los mortificantes encuentros de alta extrañeza por los que he pasado. Siéntete libre de hacer preguntas, pero sé educado. Muchos de los recuerdos asociados aún me afectan hasta el día de hoy. He tenido experiencias espirituales desde mi infancia, y en los últimos años las líneas entre experiencias metafísicas y paranormales han comenzado a desdibujarse para mí. Mis visitas son más como un ser que viene a aconsejarme por un tiempo. Durante unas 2 semanas, cada 2 o 3 años, entro en un estado mental que se siente completamente diferente. Me vuelvo más introvertido, intuitivo y creativo. Mi mente se vuelve más activa, más conversacional, como un diálogo bidireccional. Canalizo lo que escucho en un diario. A menudo son filosofías sobre por qué el mundo es como es y mi rol y propósito aquí en la Tierra. Tuve una brecha especialmente larga entre visitas desde 2018 hasta 2022. Luego, este año, en mi cumpleaños, tuve una visita increíble que reveló la causa subyacente de problemas médicos con los que he estado lidiando desde la infancia. Ha sido una experiencia alocada desde entonces. Todo esto para decir, solo porque no hayas tenido una visita en años, no significa que no tendrás otra. Todas mis visitas de la infancia están siendo recontextualizadas ahora con esta nueva información de salud, que cambia absolutamente todo. Y eso fue después de años de pensar que había dejado atrás mi lado espiritual y paranormal. Esto ocurrió en junio de 1994, en la tarde, cerca de Stillwater, Nevada. Según el testigo, él y su esposa estaban conduciendo bajo una ligera lluvia en una zona aislada,
cuando vieron lo que parecía ser un accidente al costado de la carretera. Parecía un accidente porque había muchas luces intermitentes alrededor del lugar. Curioso, el testigo redujo la velocidad para ver si podía ayudar, y a medida que se acercaban, vieron lo que pensaron que era una ambulancia. Pero resultó ser un objeto que se parecía a una lata de refresco grande, tumbada de lado y descansando sobre 3 piernas. Era de un color extraño, algo cremoso, pero con un resplandor rojo brillante alrededor. Se podían ver luces intermitentes alrededor del objeto. Mientras observaban fascinados, su esposa de repente emitió un grito aterrador. El testigo se dio vuelta y vio a 2 extraterrestres acercándose al automóvil. Estos fueron descritos como insectoides, con sus cabezas parecidas a las de las mantis. Sin embargo, tenían cuerpos con apariencia humanoide y usaban trajes de vuelo azulados. El testigo, aterrorizado y armado con una pistola, la sacó y disparó 2 tiros hacia la carretera frente a las figuras. Esto debió haber sorprendido a los humanoides, que de repente corrieron de regreso a su objeto en forma de cilindro. En ese momento, el testigo comenzó a alejarse rápidamente del área, y al mirar hacia atrás, vio a más humanoides similares alrededor de la nave, unos 9 o 10. No se quedaron para ver partir el objeto. Tuve 2 experiencias cuando era adolescente. Una vez estaba acostado en la cama, con la luz encendida, completamente despierto, solo pensando. Era de día. Luego, en un segundo entre parpadeos, vi a un alienígena de pie al lado mío, con su brazo sobre mi abdomen. Estaba mirando hacia la pared, así que tuve una buena vista de su brazo. Era un alienígena gris. Noté su cabeza grande y ojos, pero estaban en la esquina de mi visión. La segunda, pensé que era un fantasma, pero me di cuenta de que no. Era tarde en la noche. Estaba jugando en la computadora. Me aburrí y me recosté en la silla con los ojos cerrados, mirando hacia arriba. Tan pronto como abrí los ojos, vi una figura negra con una cabeza enorme y grandes ojos amarillos en forma de almendra, mirándome. Siempre pensé que era un fantasma de un niño pequeño, pero nunca entendí por qué se veía tan alienígena. No fue hasta hace poco, con la conversación sobre ellos siendo extradimensionales, que junté las piezas. Además, comparando con otras historias de fantasmas alienígenas similares que leí en línea, parece que no fui el único que lo experimentó, lo cual me da un poco de alivio. Mi tía y yo estábamos hablando de esto. Cuando tenía unos 5 años, hasta los 12, varios días a la semana me despertaba completamente envuelto como un capullo. Mis brazos a los lados y tumbado completamente recto como una tabla, con las mantas envueltas como capullo, desde los pies hasta el cuello, metidas debajo de mí, con un pliegue de la manta por debajo de mi cuerpo, contra mi espalda, y solo mi cabeza sobresaliendo. Mi tía tenía unos 17 años y vivía con nosotros. Dormía en mi habitación y decía que solía intentar despertarme por la noche porque estaba segura de que no estaba respirando. Pero nunca me movía, ni me estremecía, ni nada, ninguna indicación de que estaba consciente. Ella decía que era como una muñeca de tamaño real. La asustaba tanto que pidió si podía cambiarse de habitación. También decía que les contaba historias fantásticas durante el desayuno sobre aventuras y vuelos por el espacio. Mi hermana y mis padres han hablado sobre estos eventos de vez en cuando, mientras crecí, pero yo no recuerdo absolutamente nada. Mi familia jura que tenían que ser alienígenas. Mi papá incluso quiso llevarme a terapia por eso, pero alrededor de los 12 años, en el inicio de la pubertad, todo se detuvo.
Estaba escribiendo esto en Samsung Notes, así que disculpen cualquier formato raro. Estoy siendo honesto sobre mis experiencias a lo largo de mi vida, y creo que podrían ser aún más largas que eso. Mi abuelo hablaba sobre ver cosas cuando fue artillero de cola durante la Segunda Guerra Mundial. He tenido sueños vívidos de encuentros con humanoides desde una edad muy temprana. Cuando estaba creciendo, tenía esos libros de tapas duras azules sobre historias bíblicas, completos, con imágenes y todo, y a menudo implicaban de dónde venimos. También los veía que estaban en la sala de espera de dentistas y consultorios médicos. Incluso entonces, pensaba para mí mismo cuando los leía, eso no fue así. Los sueños comenzaron desde muy joven. La mayoría los llamaría terrores nocturnos. Exigía dormir en una cama plegable junto a mi papá. Siempre estaba aterrorizado por la noche, en general. Era un niño bastante artístico y llenaba cuadernos de bocetos con cosas extrañas que realmente no entendía. A menudo eran dibujos de arte, pero otras eran seres muy extraños. Esto se consideraba bastante raro por mis maestros, y mis padres fueron llamados más de una vez, bajo la sospecha de que estaba siendo abusado. Aparte de que mi mamá no era realmente una buena madre, puedo reportar con gusto que no hubo abuso. Cabe mencionar que esto fue antes de que supiera cómo se suponía que se veía un gris, ya que aún no había sido expuesto a estos medios. Siendo un poco ratón de biblioteca, pasaba gran parte de mi tiempo libre en ella. En esa época, eran lugares seguros a donde la gente realmente iba a investigar. Me atrajo de inmediato la sección de no ficción para adultos, que entonces incluía temas esotéricos como ovnis. No podía creerlo. Empezaba a ver la familiaridad con cosas que había visto o soñado. Luces brillantes, los diferentes entornos, el miedo a cosas como búhos o mantis. A lo largo de los años, he tenido algunos momentos y encuentros memorables. El más importante para mí fue el encuentro compartido con mi hermana, en el que vimos un orbe brillante y pulsante bastante cerca, del cual tengo una foto. Me llevó hasta mis 20 años hablar de ello con mi hermana, pero resultó que habíamos tenido los mismos sueños todo el tiempo, todos estos años. Esto solo toca la superficie. Tengo mucho más que decir, pero ha sido una lucha de toda la vida de lo que es y lo que no es, y lo que es siquiera real en este punto. Tengo mis propias ideas sobre lo que está pasando, pero estoy abierto a casi cualquier cosa en este momento. Honestamente, no sé qué pensar sobre las entidades que creo que podrían existir. Algunas parecían extremadamente clínicas e indiferentes, y honestamente, aterradoras, mientras que otras parecían casi angelicales. Han estado en mis sueños desde que era un niño pequeño, y se han grabado en mi cerebro desde entonces, y siento que los conozco. No sé qué más decir, pero estoy un poco enredado con esto, y decidí ser honesto sobre las cosas que me han influenciado toda mi vida. No sé qué demonios pasó o qué está ocurriendo, pero claramente hay algo. Muchas gracias por escucharme. No creía realmente en los ovnis ni en los extraterrestres antes, hasta el 27 de enero de este año. Algo me despertó en la noche y de inmediato sentí que me estaban observando. Mi esposo estaba dormido, pero muy profundamente. Sabía que algo andaba mal. Entonces, cuando miré a mi derecha, vi lo que parecía ser un gris, mirándome fijamente. Me sentí horrorizada, confundida, asustada y en peligro. Luego, el gris procedió a acercarse a mí. Por favor, imaginen mi terror. Era tan bajo y delgado como un niño de 7 años, con una cabeza enorme y los ojos eran lo más negro que había en la habitación, muy grandes, en forma de almendra, y también parecían vacíos o sin alma.
Era casi como si estuviera mirando a una cosa, no a una persona o ser. Parecía completamente sin vida, lo cual me asustó más. De todos modos, soy cristiana. Por supuesto, no creí en los ovnis antes de eso, ya que pensaba que contradecía mis creencias y también sonaba muy improbable desde mi punto de vista racional. Pero sí, sucedió. Había uno en mi habitación y mi esposo nunca se despertó a pesar de mis intentos de hacerlo. Entonces, hice lo único que se me ocurrió. Cerré los ojos con fuerza, recé a Dios y llamé al nombre de Jesús muy rápidamente, pero con firmeza. Cuando volví a abrir los ojos, estaba sola. El gris había salido de mi habitación antes de que pudiera siquiera tocarme. Al día siguiente, no le conté a nadie, ni siquiera a mi esposo, lo que había experimentado. No lo sé. Estaba tan confundida y no quería creer que realmente había sucedido. ¿Cómo podrían los demás creerme de todos modos?, pensé. Así que hice todo lo posible para continuar con mi día como estaba planeado. Ese día, habíamos invitado a algunos amigos a venir a mi casa, ya que mi cumpleaños es el 31 de enero. Es también por eso que recuerdo la fecha exacta de mi encuentro. Así que estábamos celebrando mi cumpleaños. Algunos amigos míos estaban fuera de la casa, cuando lo que parecía un ovni apareció justo enfrente de mi hogar e iluminó todo el lugar, 2 veces, muy rápidamente, con 2 destellos de una luz muy brillante de un tono verde-azul, y luego se fue increíblemente rápido. 4 personas en total experimentaron eso, todos cristianos de la misma iglesia. Uno de ellos era mi pastor, de hecho. Fue una locura. Ahí fue cuando supe que lo que había sucedido la noche anterior era real, más real de lo que me hubiera gustado. Solo quería compartir mi historia. No estoy aquí para convencer a nadie. Gracias por leer. Dios los bendiga. Soy ateo y tuve una experiencia similar, y de repente, todas esas historias religiosas extrañas y fantásticas, que pensaba que eran una tontería, cuando crecía, empezaron a tener un poco más de sentido. Piensa en esto. Si al OP le hubiera pasado lo mismo antes de 1950, estaría diciéndoles a sus amigos que vio un demonio, no un alienígena, y estaríamos leyendo sobre el encuentro demoníaco y sobrenatural del señor Soprart aquí en internet siglos después. Últimamente estoy bastante seguro de que las historias religiosas son simplemente relatos reciclados del teléfono descompuesto sobre estos antiguos alienígenas o lo que realmente sean. Ahora, me parece un poco gracioso cuando la gente religiosa se burla de las teorías de antiguos astronautas y luego va y adora su culto de personas antiguas del cielo. Por ejemplo, hubo un tipo en Brasil en la década de 1750, cuya historia es bastante similar a la de Chris Bledsoe. Una entidad resplandeciente aparece ante un hombre, y luego el hombre es acosado por orbes en el cielo. Pero en aquel entonces todos lo interpretaron como un evento divino, e incluso fundaron asentamientos sagrados debido a ello, que todavía existen hasta el día de hoy. Vengo de una familia en la que la parálisis del sueño no inducida por estrés persiste. Mi padre la tenía, mi hermano menor la tiene, y tiene que soportar irse a dormir cada noche sin saber si esa noche va a dormir bien o se va a despertar incapaz de moverse, paralizado y sin poder hacer nada, ni siquiera gritar, mientras algo o algunas cosas en esa habitación con él quieren hacerle daño. Nunca nos crearon con ninguna creencia o interés en la abducción extraterrestre, por lo que los extraterrestres nunca jugaron ningún papel en las experiencias de mi padre o de mi hermano. Mi hermano y yo crecimos compartiendo una habitación, así que estuve ahí mientras él tenía estas experiencias y ambos sabemos, de primera mano,
lo que está pasando. El monstruo más aterrador en la habitación cuando mi hermano era niño era, literalmente, yo. Obviamente no estoy diciendo que no fuiste abducido ni nada por el estilo, pero la experiencia que relatas es extremadamente familiar para cualquiera que conozca o viva con alguien que sufre de parálisis del sueño. Como mecanismo de afrontamiento, algo que intenté que ambos, cuando nuestro padre estaba vivo, probaran, fue colocar un cartel con muchas palabras en algún lugar de sus respectivos dormitorios, en un lugar visible desde la cama, y entrenarse para mirarlo al despertarse, darse una vuelta o algo así. La razón es que la parte del cerebro que procesa visualmente las palabras se apaga cuando estás dormido. El sueño básicamente te vuelve disléxico. Tu cerebro no puede procesar el lenguaje escrito cuando estás dormido. Entonces, si tienes algo como un cartel o un letrero en algún lugar que sabes dónde está, si lo miras mientras tienes un episodio, las palabras no tendrán sentido, y al menos sabrás que estás dormido. No detiene lo que pueda venir después, pero al menos significa que entiendes lo que está sucediendo. La parálisis del sueño persistente es relativamente rara. Me siento aliviado de que no me haya afectado, pero me entristece que esto sea algo con lo que mi hermano pequeño tenga que vivir. Para la mayoría de las personas, es solo algo transitorio, inducido más comúnmente por el estrés. Todo lo que sé es que la experiencia, sea como sea que se manifieste, es absolutamente horrible. Así que, por favor, acepta mi simpatía. Intenta lo del cartel. Una vez que te acostumbras a reconocer el hecho de que estás en un estado alterado, cuando estas experiencias ocurren, en realidad no necesitas el cartel o el letrero. Pero hasta entonces, intenta poner algo con palabras prominentes en tu línea de visión mientras estás en tu posición habitual de dormir y ve si ayuda. Como dije, no hará que la experiencia sea menos perturbadora, pero puede ayudarte a ganar una perspectiva útil para tu situación. Si esto es algo más que transitorio, deberías buscar ayuda profesional. También me pasó algo similar. Solo una vez cuando era niño. Aunque él se quedó fuera de mi ventana y no se movió. Tenía los típicos ojos negros en forma de almendra de los alienígenas, pero con un pelaje blanco corto por todo el cuerpo, excepto en la cara, piel blanca como yeso, sin orejas visibles y un rostro que se asemejaba a la de un anciano asiático, con arrugas profundas y una nariz corta. Estaba demasiado asustado para apartar la vista, así que, en lugar de cerrar los ojos, nos quedamos mirándonos fijamente. No era amenazante, solo algo muy inquietante. Se sentía como si yo fuera una rata de laboratorio siendo observada en su jaula. Hasta el día de hoy, no puedo dormir con las persianas abiertas por eso. Sé que no fue un sueño ni parálisis del sueño. Nunca he tenido parálisis del sueño ni terrores nocturnos. Y siempre sueño en tercera persona, como si estuviera flotando. Mi visión no proviene de mis ojos, incluso si estoy en el sueño. Así que eso hace que identificar los sueños sea fácil para mí. No sé qué tienen ellos con acercarse a la gente por la noche, especialmente cuando intentan dormir. No entienden lo aterrador que es eso para nosotros. Tal vez nos vean como animales en una reserva. No lo sé. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.